Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la presencia. Seguramente después le voy a comentar a Natalia un poco quiénes somos los que estamos acá presentes. Pero bueno, nuevamente la bienvenida para ella, así que un fuerte aplauso. Contarles brevemente cómo va a ser la mecánica. Reconocer también el acompañamiento para todo esto de Katia, compañera que me dijo, bueno, vamos a colaborar, vamos a trabajar. Y en esa línea de compromiso, de militancia, contarles que hablé con Manuel García Solás, que lo conocemos todos y todas, actual viceministro vicerrector de la Universidad del Chaco Austral. Antes de escuchar a Natalia, Manuel nos va a comentar una iniciativa que tiene que ver con las cuestiones universitarias, que es uno de los temas que hoy nos aquejan. Él estuvo trabajando, creo que con 10 universidades, si no me equivoco. Entonces, charlando con él, me pareció que era interesante que pudiera hacer esta presentación hoy acá. Van a ser unos 10 minutos. Después lo vamos a escuchar primero le voy a dar a Katia también su saludo, Manuel, y después escuchamos a Natalia y dejamos abierto un poco para que, como ella dice, escucharnos. En lo personal, quiero decirles que es una enorme satisfacción contar con su presencia. Es una mujer muy comprometida con la mirada de país federal que pretendemos, muy comprometida con la defensa de nuestros jubilados, de nuestros discapacitados, de los recursos que necesitan nuestras provincias. Y en esa línea es que la había visitado hace un mes aproximadamente en la provincia de Córdoba. Bueno, charlamos ahí y bueno, a partir de ahí se dio esta visita de ella, que no sé dónde está el Topo Rodríguez. Topo es el compañero que fue diputado nacional, así que también le vamos a dar un aplauso porque y para los chicos de la prensa, esto se está transmitiendo por streaming. No sé cómo es ahora le vamos a decir para que lo que quieran tomar la transmisión. Bueno, sin más preámbulo, Katia, después Manuel y lo vamos a dejar en compañía de Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que voy a ser muy cortita, ni 10 minutos, Aldo, porque en realidad venimos a generar ideas y a pasar este espacio junto a Natalia y junto a Aldo. Y el tema, más que nada, que nos convocaba cuando me dice Aldo, viene Natalia a nuestra provincia, es desarrollo y es federalismo. Y la verdad que federalismo no es una linda bandera nada más o una hermosa palabra que está en nuestra Constitución Nacional. Cuando yo les pregunto qué es federalismo, ¿qué se les viene a la cabeza? Particularmente a mí se me viene a la cabeza un joven que puede estudiar, que puede trabajar y que puede desarrollarse junto a su familia en el mismo lugar que nace. Me viene a la cabeza las pymes que tienen créditos accesibles a través de sus financieras y sus bancos provinciales en el mismo lugar donde también han nacido. Me viene a la cabeza facultades como estas y como la UNE, que son facultades públicas, gratuitas y de calidad, que lo que hacen es transformar conocimiento en innovación. Y me viene a la cabeza sobre todo los industriales, que tienen rutas buenas con conectividad, que tienen tarifas acordes, sobre todo para garantizar un desarrollo y una innovación. Y el federalismo sobre todo esto. Es diputados nacionales que no se quedan solamente en una banca en el Congreso, sino que recorren cada rincón de nuestro país, porque el federalismo no es solo un código postal. Y aquellos que hemos nacido en el interior sabemos ese famoso dicho, y nos reíamos con Nati, de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y realmente cuando alguien viene
acá a nuestra provincia y nos visita y nos habla y nos convoca, nosotros nos sentimos mirados. Y al sentirnos mirados nos sentimos con esa fuerza que quizás ni ellos dimensionan, de que alguien nos está empujando, porque lo único que queremos es eso, es un Estado impulsor, un Estado que nos empuje, un Estado que vea nuestras pymes, un Estado que vea nuestras industrias, un Estado que vea esta sala llena con un montón de compañeros que en este momento no están pensando en ninguna candidatura, están pensando en una opción y en una vereda de enfrente para este gobierno atroz que la verdad que hoy lo estamos atravesando. Y no somos ajenos y hay que hablarlo. Por eso yo, para darle la bienvenida a ustedes, porque la verdad me emocionó el acto de generosidad que tuvo Natalia en venir y que tuvo Aldo en invitarnos. Y quiero decir algo, si bien es cierto que la política está atravesando un momento donde los jóvenes aportamos mucho, debemos ser inteligentes y estar acompañados de aquellas experiencias que la han vivido, de toda esta gente, compañeros de la década del 70, de la década del 60, que la han vivido y que saben lo que es la militancia y que saben lo que es que un gobierno unido lo que hace justamente es mirar al otro, porque si hay algo que tenemos cuando somos federales es que cuidamos lo nuestro, cuidamos nuestras pymes, nuestras industrias, nuestras universidades, nuestros jóvenes, pero también la gente que, como dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero no sabe por viejo, y no me refiero a la edad, sino a la experiencia y a lo que han vivido. Tenemos que ser inteligentes y ir todos para adelante. Y con esto, Nati, realmente fue un orgullo poder compartir contigo, gracias Aldo, todo el día, porque es una compañera militante, una compañera portadora de apellido, de un gran apellido, pero que se abrió su propio camino. Es una mujer peronista que vino al Chaco con una invitación y dijo, acá estoy, no importa cuántas horas ni qué es lo que tenga que hacer. Y cuando eso habla de una mujer que está en la política, realmente nosotros solamente debemos acompañar, porque el lema que tenemos es, a nuestros ciudadanos no le demos el pescado, sino enseñémosles a pescar. Y eso es lo que hacemos con este espacio de ideas. Gracias, Universidad Popular, por tanto también. Bueno, Manuel. Bueno, Natalia, tu apellido me trae hermosos recuerdos. El último acto, uno de los últimos actos, y el primer acto en el que con un compañero que muchos de ustedes, muchos de nosotros conocimos, Sergio España, mi número 2 en el Ministerio de Educación, hicimos en Tanti con tu viejo y con el presidente Menem, fue para entregar los primeros títulos en la historia educativa argentina a los egresados del tercer ciclo de la EGB, de la Educación General Básica Rural. Llevar escuela secundaria a los establecimientos rurales. Y también los recuerdos del gringo Rollero con su autito manejando y yo acompañándolo a inaugurar escuelas para esa fabulosa campaña del 99 en la que logramos ganar. Natalia, cuando me invitó Aldo, le dije, mira, nunca más oportuno, porque quería contarte y compartir con todos los compañeros una iniciativa que nuestra universidad, creo que Katia se equivocó cuando dijo esta universidad pública y se refería a la UNCAUS, como está, así es. Cuando me echaron de CONICET hace 2 años, por haber defendido la libertad de pensamiento y de selección y de elección sexual, quiero que lo sepan todos, la desvinculación que me pidió el gobierno después de haber sido nominado por el sector agropecuario argentino para integrar, entre 8, el directorio de CONICET, fue porque efectivamente defendí la libertad de pensamiento, diría de una hija de chaqueños, prefiero por respeto no nominar, y la libertad de selección de género
de uno de los principales investigadores del mundo en dengue. Cuando nos fuimos con el grupo de compañeros que integrábamos CONICET, algunos de ellos siguen integrando el directorio, nos propusimos hacer un aporte y creamos un grupo que lo llamamos un grupo de investigadores universitarios, investigadores de la carrera del investigador científico de CONICET, que se llamó Grupo Reconstrucción. De ese grupo surgió la iniciativa de nuestra universidad y de la Universidad de Misiones de dejar de diagnosticar. Compañeras, compañeros, Natalia, este país está enfermo de diagnóstico. Lo que necesita el pueblo, y por eso perdimos las elecciones, es autocrítica y propuesta. Y este fue nuestro desafío. El desafío, primero, de dos universidades del interior, ansiosas por quebrar el sempiterno centralismo de la educación superior en la Argentina, y que luego, a través de unas jornadas para una nueva arquitectura institucional del sistema universitario, científico y tecnológico del país. Te traje, iba a leerlo, pero te lo dejo, las 8 propuestas que en cuanto a federalización de la universidad, la ciencia y la tecnología, nos tocó a nosotros, a UNCAUS, a la Universidad Nacional del Chaco Austral, que tiene 2 sedes, su sede principal a 170 kilómetros de acá, en la segunda ciudad de la provincia, en Presidencia Roque Sáenz Peña, y la segunda sede aquí en Resistencia. Nos tocó a nosotros, entonces, te decía, hacer esta propuesta de qué manera concretamente se federaliza el sistema de educación superior no universitario, que desde nuestra perspectiva, autocríticamente como coprotagonista de la transformación educativa de los 90, desde nuestro punto de vista en lo que a formación docente se refiere, fue un error la transferencia de los terciarios. Los terciarios, en consecuencia, la educación superior no universitaria, la educación universitaria y el sistema o el complejo científico-tecnológico. Simplemente te voy a leer el acápite con el que, para no equivocar, con el que presentamos nuestras 8 propuestas para la federalización, que es recuperar una frase de uno de los principales pensadores sobre la democracia en América, que fue un francés, Alexis de Tocqueville, sobre lo que representa la centralización. Y decía Alexis de Tocqueville en su famoso y célebre libro La democracia en América: una vez que la centralización administrativa ha perdurado un tiempo, el mismo poder que la fundó, si quisiera destruirla, siempre es incapaz de cambiar su rumbo. La centralización administrativa presupone una hábil organización de la autoridad, forma una compleja maquinaria cuyos engranajes se articulan entre sí y se apoyan mutuamente. No es joda la federalización, no es joda la descentralización, no es joda la transferencia de competencias centralizadas para que las vuelvan a ejercer los federales, nosotros, de donde esas competencias nunca se debieron haber ido. Así que muchísimas gracias, este es nuestro aporte. Las universidades, las universidades que hemos participado en estas últimas jornadas y en donde se aprobó ese documento, son la Universidad Nacional de Río Negro, donde se hizo el evento, la Universidad del Chaco Austral, la Universidad de José C. Paz en el Gran Buenos Aires, una universidad de donde surgió el grueso del equipo del compañero Kicillof, la Universidad de Tierra del Fuego, todas universidades nacionales, la de Tucumán, la de San Juan,
la Universidad de Misiones, la Universidad de Quilmes, la de Chilecito en La Rioja, la de Patagonia Austral, la del Centro y la Universidad Nacional de Salta. No te la vas a llevar de arriba, de acá, Natalia, te aviso. Trabajamos en 6 comisiones para trabajar 6 ejes. Como ven, me operé de catarata, porque si no esto... Bueno, discutimos articulación de la ciencia, tecnología, innovación y la producción, federalización y capacidades territoriales, nuestro aporte, articulación con actores sociales y políticos, arquitectura, gobernanza y planificación y evaluación de la ciencia, tecnología y la innovación. Son temas esenciales para preservar esa ventaja insólita ventaja competitiva que tiene Argentina y afortunada ventaja competitiva que tiene Argentina respecto de los países de la región. Somos los únicos que hemos producido 5 premios Nobel en el continente americano, abajo de Estados Unidos. Y cuando te decía que no te la vas a llevar de arriba, es porque luego de estas segundas jornadas, que fueron hechas, como te decía, en Bariloche, después de las primeras en Posadas, nos vamos a reunir acá en Resistencia. Espero que el Clavo nos aporte el local, porque nosotros somos toro en nuestro rodeo, que es en Cespeña. Y queremos cerrar estas jornadas en Córdoba, en donde, como sabemos, la Universidad Nacional de Córdoba no nos va a abrir las puertas. Creemos, salvo que vos consigas lo contrario. Pero sí la Universidad Tecnológica Nacional, en su facultad regional. En consecuencia, esa es la gestión que estamos haciendo, porque creemos que, y te encomendamos, los compañeros del equipo de organización de las terceras jornadas, a quienes les notifiqué que iba a estar acá, me pidieron que te pidiera que junto con Pancho Tamarit, a quien conocerás, necesitamos ese favor de los cordobeses, en memoria del cordobazo, entre otros. Te cuento brevemente, Natalia, algunos de los compañeros más representativos. Compañero Rubén Guiñón, diputado provincial. Compañero Pensi Morante, precandidato a gobernador, acá entre varios compañeros que tenemos. Compañera Alicia Leiva, intendenta de Colonias Unidas. A María Ángeles la conociste anoche. La doctora Cáceres fue ministra de Gobierno, diputada provincial, vicepresidente de la Cámara de Diputados. El compañero Abba Benítez, compañero muy importante en la etapa para recuperar el gobierno provincial en el Chaco, esa gestión desde allá del 2007. Mauro Generación Nueva, que lo conociste, compañero Lili Sotelo, compañerazo de aquello, fue ministro de Gobierno en otros tiempos, fue funcionario de Coqui Capitanís, Raúl Vittel, fue director de Deportes. Analía Flores, actual diputada provincial. Nico es el presidente del bloque de diputados provinciales. A Hugo Ságer te lo presenté recién. Allá está Juan Manuel Pedrini, que fue diputado junto con nosotros de banca. Raulito Vittel también, y en ellos menciono a todos los compañeros dirigentes que están presentes, y ahora sí te dejamos para que puedas expresarte. Isaías, me olvidaba, secretario general de los trabajadores, de la CGT, perdón, que es muy importante la presencia de los trabajadores y trabajadoras. Gracias por estar presente. Karina Mitoire, no sé dónde se metió. Ya está la intendenta de la Duigi. Felipe Miranda, ¿dónde está? Fue intendente municipal. Así que bueno, si me acuerdo de alguno, pues a veces me olvido algunos nombres. Así que bueno, te dejamos para que puedas, tenés fácilmente 30 minutos. Después tenemos previsto atender a la prensa, así que bueno, gracias nuevamente. Gracias, querido.
Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contenta, muy agradecida, muy sorprendida de cuántos somos, de cuántos estamos aquí. Voy a nombrar bueno, por supuesto, agradecerle a Aldo, a Katia, a Manuel, que está sentado con nosotros, a Juan Manuel Pedrini, que está ahí en representación de él, a todo el PJ de aquí de Chaco que se ha acercado, que acompaña. Muchas gracias. Es muy importante, y a todos los que están, ¿no? A todos y todas los que se han acercado a este encuentro, que quiero que sea un encuentro y que quiero que sea además un encuentro de diálogo. Vengo a contarles en qué estamos pensando, cuáles son nuestras esperanzas, cuáles son nuestra vocación, ¿no? y nuestras ganas, pero creo que eso se va construyendo entre todos. Por lo tanto, después de unos minutos me parece importante que abramos un poco el diálogo y podamos conversar. Es muy importante para nosotros cuando vamos a otras provincias sentir que están quienes nos escuchan y con quienes podemos conversar, ¿no? No es fácil a veces salir del pago de uno e ir a otros lugares con otros compañeros, compañeras, con otras realidades. Hay que ir amalgamando esa realidad. Y hoy estuvimos, la verdad, una linda jornada. Empezamos en una fábrica de alfajores, ¿cómo se llama? Mood. Estuvimos en el parque industrial y la verdad que de ahí podemos empezar a charlar muchas cosas, ¿no? Cuando uno habla con los industriales, habla con las empresas, de cuál es la realidad que están pasando, que están viviendo, de cuáles son las dificultades, ya tenemos ahí un punto para arrancar una buena línea de trabajo, ¿no? Y fuera del diagnóstico, como decía Manuel, ¿no? Sino pensando a futuro. Esto es la idea que nosotros tenemos. Cuando digo nosotros, hablo del Topo Rodríguez, hablo del equipo, hablo con el mismo Aldo, que hemos charlado tanto, y con Katia. ¿De qué queremos hacer? Bueno, queremos empezar a construir esa amalgama, esa síntesis que va a necesitar la oposición para el año que viene. Y esto es nada más y nada menos que poner el cuerpo y poner el corazón a disposición de eso. Nosotros tenemos un desafío muy grande, porque yo también creo que nos hemos ido estos últimos tiempos en diagnósticos, como dijo Manuel, que coincido plenamente, mucho diagnóstico, mucha descripción de la realidad, que está bien, porque además creo, les voy a ser honesta, que ninguno de nosotros pensó que esto podía pasar en algún momento en la Argentina. Entonces, el shock es muy grande. Nosotros en la Cámara de Diputados, desde que asumió este gobierno nacional, no tenemos respiro, no tenemos poder de reaccionar, porque es uno tras otro. Es un día una iniciativa de terror, al otro día otra, y al otro día otra. Entonces también démonos, entendamos que es difícil, después de una derrota además, reorganizarnos, encontrarnos, volver a tomar la fuerza y seguir para adelante. Bueno, yo creo que ya es momento, definitivamente. Primero porque tenemos el año que viene las elecciones, pero además porque estamos en condiciones de empezar a pensar futuro en la Argentina. Con nuevos dirigentes, con los dirigentes de toda la vida, con aquellos que podemos pensar en un modelo distinto, un modelo social, un modelo económico, un modelo político distinto al que nos ofrece este gobierno nacional, que claramente es de ajuste absoluto a las provincias, ya que vamos a hablar de federalismo y estamos hablando de federalismo. Yo creo que es el gobierno que más ha desfinanciado, estrangulado y abandonado a las provincias desde la vuelta de la democracia. Si uno hace y miren que hemos tenido gobiernos complicados, pero este ha sido el gobierno que más ha dañado a las provincias. Hacíamos el cálculo de que ya es un 65% menos en estos 2 años lo que llegan recursos a las provincias. Entonces esto es quita de recursos para los transportes públicos. En Córdoba hoy, me contarán ustedes aquí en Chaco, pero en Córdoba hoy para tomar un colectivo son 1.700, 1.800 pesos el boleto. Entonces si vas a trabajar, tenés eso, si tenés 2 colectivos, bueno, hagamos el cálculo. Eso para viajar en colectivo, ¿no? Entonces,
nos quitaron los recursos para los colectivos, nos quitaron los recursos para el del incentivo docente, nos quitaron la obra pública, la paralizaron a la obra pública y basta con recorrer cualquier ruta del país. La autopista Córdoba-Buenos Aires, yo no les puedo decir lo que es, una autopista, imaginen el tráfico, es imposible de transportar. Es como una pesadilla, una película de terror cuando uno lo piensa, ¿no? Las cajas de jubilaciones, aquellas cajas que no están transferidas, Chaco es una de las provincias, ¿no? No han recibido, por lo menos Córdoba no recibió un solo peso. Ahora sí ha recibido un monto simbólico, como para justificar un poco las posiciones también, ¿no? En promesa de algunas cosas. Pero la verdad es que todo esto nos hace pensar que tenemos la obligación de poner el cuerpo. Hay momentos en la historia, yo estoy convencida, y más este fundamentalmente, donde la historia nos obliga a tomar posición y a ejecutar, y a poner el cuerpo y a poner la voluntad. Nosotros tenemos que lograr, desde el peronismo y los sectores que acompañan estas ideas de un cambio de modelo real, un cambio de modelo hacia un modelo del que nosotros estamos convencidos. Yo creo que hay que pensar en un Estado solidario y un Estado eficiente. Nosotros hemos equivocado seguramente mucho. Y yo no estoy acá para echar culpas, y creo que nadie de los que estamos acá estamos ni con ganas ni en condiciones de echarnos culpas. Sí de evitar cometer errores que ya hemos evitado. Por lo tanto, necesitamos un Estado solidario y un Estado eficiente. Eficiente de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir solidario? Y que pensemos en cosas básicas, como por ejemplo, y empiezo a tirar algunos temas, justicia tributaria, justicia distributiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos a implementar? Nosotros hemos presentado algunos proyectos desde nuestra humilde banca. Digo, pero pensémoslo y empecemos a discutir esto, porque tenemos que triunfar el año que viene en las elecciones, pero tenemos que gobernar desde el día que ganemos. Y este va a ser el problema, ¿no? Nosotros tenemos que diseñar un programa de gobierno. Tenemos que ser claros en qué país queremos ofrecerle, qué Estado queremos ofrecerle, qué modelo queremos ofrecerle a los argentinos. No basta con ganar una elección, ya lo pasamos. Entonces no tenemos que cometer el mismo error de pensar las caras y los nombres de una fórmula más o menos linda para ganar la elección. Tenemos que saber qué vamos a hacer después. Porque además, creo que esta sociedad argentina, no sé si ha tenido momentos de tal frustración como este. Porque yo estoy segura, como ustedes conocerán muchísimos amigos chaqueños, yo cordobeses, que han votado con expectativa este modelo. Con expectativa real. Real. Y yo no soy quien para juzgar, ni creo que seamos nadie de nosotros para juzgar o recriminar por qué votaron de determinada manera, ¿no? Ahora, la verdad es que esa gente está frustrada hoy y está dolida. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ir a abrazarlos, ir a buscarlos, proponiéndoles un proyecto distinto, pero un proyecto posible, ¿no? Entonces, diseñar esa propuesta de gobierno, ese camino, ese programa de gobierno es lo que nos urge hoy. Y en eso concuerdo plenamente, no más allá de lo diagnóstico. Entonces creo que tenemos que lograr. ¿Y qué tenemos que lograr? Acordar en 6 puntos. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la producción? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con nuestra ciencia y tecnología, contra nuestras universidades? ¿Cómo vamos a reconstruir la vida de nuestros jubilados, de nuestras personas con discapacidad? Ese es el Estado solidario del que hablo. Un Estado que se involucre y que tenga posibilidad de dar la mano a los sectores que no pueden. Que al que le va bien, yo quiero que le vaya cada vez mejor. Saquémonos esa idea, ¿no? Me parece de que parece que ser un Estado solidario quiere decir lo que nos han hecho creer o lo que este gobierno quiere que creamos, ¿no? Y convencernos de que no, porque quieren que le vaya mal a los que... No, yo quiero que le vaya re bien. Y mi viejo decía una cosa muy clara, decía, la justicia social es eso.
es que les vaya bien a todos. Digo, al que le va bien, yo quiero que le vaya cada vez mejor, no quiero que le vaya mal. Al tipo exitoso, a la empresa exitosa, al productor exitoso. Lo que no quiero es que me dejen 80% de la población de la Argentina caída. Y lo que está haciendo este gobierno es eso. Claramente, el día 1 ha hecho una transferencia de recursos a los sectores más poderosos. ¿Bajó los impuestos? Sí, a los más ricos. Pero la clase media trabajadora, paga impuestos desde que se levanta, ¿eh? Va al almacén y paga impuestos, paga el IVA. Va al supermercado, compra, pone nafta, también paga impuestos. Paga un servicio, paga impuestos. Entonces, ¿de qué baja de impuestos nos están hablando? Bajémoslo en serio. Bajémoselo a los que no pueden pagar. Pero aumentemos donde sí pueden pagar. Veíamos recién en un escrito que Brasil está cobrando el 18% de impuesto a las apuestas online. Nosotros no llegamos al 15%. ¿Por qué no aumentamos eso? ¿Por qué no nos animamos a cobrar a quienes pueden pagar más? Y que los que pueden pagar menos, paguen menos. En esto les cuento una anécdota porque me parece interesante. Con el Topo, tuvimos la posibilidad, el Topo Rodríguez que me acompaña y que estamos trabajando juntos también, tuvimos la posibilidad de verlo a Fernando Haddad, ministro de Economía de Lula, cuando todavía era ministro de Economía de Lula, ¿no? Hasta ahora dejó el ministerio porque va a ser candidato a gobernador del estado de San Pablo. Pero tuvimos la posibilidad de charlar con él. Y realmente cuando uno mira a Brasil, ¿no? Primero digo, ¿por qué no copiamos las cosas buenas? La primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué no lo tenemos como socio estratégico? ¿Por qué no copiamos lo bueno que Brasil ha podido hacer, ¿no? Dentro de estas cosas buenas, Fernando Haddad, el ministro de Lula, nos decía que él acababa de llevar adelante esta reforma tributaria que le llamó de justicia tributaria. Y no es ni más ni menos que eso. A ver, él me decía, los sectores más bajos de Brasil, los que menos cobran, los trabajadores, los asalariados, gastan alrededor del 40% de su ingreso en tributos. Y los más ricos no llegan al 3%. Entonces, ¿por qué no podemos pensar una lógica de estas? Que no es sacarle a los que... No, es que paguen. Además que paguen los evasores, que son muchos, ¿no? Entonces, todo ahí sería un poquito distinto. Y que quienes pueden menos, paguen menos. Eso es un Estado solidario y un Estado eficiente, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Eso me pareció sumamente interesante y él lo dijo, además, con esta claridad, que uno piensa para llevarlo adelante va a ser realmente difícil. Bueno, no, Brasil lo hizo, claro, lo hizo con poder político, ¿no? Tenemos que ganar la elección para lograr estas cosas. Ese sería el primer paso de todo esto. Y después nos contó su experiencia cuando fue ministro de Educación, que fue ministro de Educación de Lula y de Dilma muchos años. Y nos habló de la escuela de la educación técnica en Brasil, que también fue una revolución. Ellos crearon alrededor de 600 institutos de educación técnica en todo el Brasil y lo repartieron en las distintas regiones, relacionado ¿con qué? Con las economías regionales y además con los gobiernos locales. Entonces el círculo se convirtió en virtuoso, ¿no? Los jóvenes se formaban, se quedaban empleados en sus regiones. Los gobiernos locales acompañaban. No podemos copiar esto nosotros. Nosotros al revés, hoy estamos desfinanciando la educación técnica, por supuesto, y dramáticamente. Pero digo, hay cosas que se pueden plantear y hay cosas que se pueden hacer sin más ni menos que mirar a los que lo han hecho y lo han llevado adelante. Claro, les decía recién, tenemos que ganar la elección, sí, sin duda. Y para eso también tenemos que empezar a modificar y combatir esta batalla cultural tan fuerte que este gobierno nacional ha llevado adelante y lo ha hecho bien. Desgraciadamente lo ha hecho bien, ¿no? Hoy parece que pensar en el otro, con una mirada solidaria, preocupada, es ser medio pavo, la verdad. Preocúpate por vos sos tu pyme, vos sos tu emprendimiento, ¿no? El valor de la solidaridad
y de la justicia social, y si quieren ya como valor universal, más allá que todo lo que estamos acá lo tenemos como un valor que tiene que ver con nuestra pertenencia política. Pero si queremos hablar hablemos como de la justicia social como valor universal. ¿No? No existe, bueno, claramente no solo no existe, sino dijo que es una aberración este presidente de la nación. Entonces creo que hay valores que hay que volver a volcar sobre la mesa y empezar a discutirlos, ¿no? Estos son valores. Argentina es un país solidario, Argentina es una sociedad solidaria, más allá de que algunos no lo quieran ver, pero me parece que hay que volver a hablar de estas cosas, ¿no? De cómo vamos a construir una sociedad distinta y volver a hablar de estos valores, ¿no? Y esa es la batalla cultural también que hay que darla. Y esto se hace mirando a la gente. Por eso cuando Aldo me invitó y claramente le dije que sí, que encantada venía acá. Porque este encuentro y esta posibilidad de mirarnos a la cara, ¿no? Y conocernos y mirarnos, es lo que la política tiene que volver a hacer otra vez. No nos alcanza con los teléfonos. No nos alcanza con los teléfonos. Yo a través de un teléfono puedo entender, puedo escuchar, puedo conocer, pero no lo miro. No sé quién es, no sé si me está mintiendo, no le puedo mirar a la cara, no le puedo mirar a los ojos. Me parece que este esfuerzo lo tenemos que hacer y los dirigentes políticos lo tenemos que hacer y los dirigentes sindicales lo tenemos que hacer. Volver a estar cerca de verdad de la gente, en la medida que podamos, por supuesto, ¿no? Pero que no nos siga alejando la tecnología de la realidad, ¿no? Del cara a cara, del cuerpo a cuerpo. ¿Eso es esfuerzo? Sí, claro que es esfuerzo, sí. Mucho. Pero bueno, se supone que uno tiene la vocación de hacerlo. No quiero seguir dando diagnóstico, como decía Manuel, pero bueno, cuando uno sigue repasando algunos temas, en esta cosa de no volver a los diagnósticos, les cuento 2 proyectos que nosotros presentamos que me parece que hay que desarrollarlos y los dejo aquí para que también acompañemos las ideas, ¿no? El primero fue volver a bajar el IVA, a eliminar el IVA para los sectores más necesitados, más vulnerados, que no son vulnerables, ¿no? Son vulnerados, jubilados, los trabajadores con los salarios mínimos. Bajemos el IVA y eliminémoslo al IVA, ¿no? Hasta un monto. En su momento nosotros habíamos presentado un proyecto que creo que eran 150.000, bueno, hoy 150.000 pesos. Hoy tenemos que pensarlo alrededor de los 400.000 pesos. Pero avancemos sobre esto. Lo tengamos como eje de programa, de gobierno, ¿no? De política pública. Otro proyecto que presentamos fue una propuesta para las pymes, ¿no? Que paguen 0 del impuesto a las ganancias las pymes que reinviertan sus utilidades en maquinaria, en empleo. Saquémosle el peso del impuesto a la ganancia por el monto que vuelven a invertir, o veamos la manera, busquemos qué, pero digo, demos alivio a los sectores. La pyme ya sabemos todos, ¿no? Con este gobierno que abandonó, porque además, cuando uno piensa y escucha el discurso del gobierno nacional, yo no sé si alguna vez escuchó, levánteme la mano y cuénteme, si nombró la palabra industria, la palabra producción, la palabra empleo. No son términos que estén en el vocabulario del relato del gobierno nacional. No existe. Entonces, en Córdoba, saben ustedes, tenemos un sistema industrial grande, importante, fuerte. Hoy están trabajando el 40% de su capacidad instalada la industria en Córdoba. La industria automotriz, autopartista, metalmecánica. Industrias fuertes. Y sin embargo, no soportaron el golpe. Lo mismo pasa, por supuesto, aquí en Chaco. Hoy estuvimos allí en el centro, Ahí está. Estaba contando de vos. Estuvimos con él y nos contó que tuvo que reinventarse. Él pudo, por suerte. Digo, hay quienes pueden y que pueden sostener el empleo de sus trabajadores, que en definitiva también es lo que nos importa, ¿no? Pero ¿cuántos no pueden y tienen que bajar la persiana y se acabó el tema, ¿no? Y esa es una mujer, es un hombre que tiene que llegar a su casa y decir, me quedé sin trabajo.
Y la pregunta es a dónde va a buscar. Porque cierran 30 pymes por día, porque sabemos que el consumo está absolutamente caído, y de qué van a vivir esas pymes, cómo se sostienen. Entonces, todo es un círculo y una espiral para abajo y se convierte en un círculo absolutamente vicioso. Tenemos que dar vuelta, ¿no? El sentido de ese círculo y ver de qué manera lo vamos transformando en un círculo virtuoso. ¿Hay ideas? Sí. ¿Hay proyectos? Sí. Katia hablaba del federalismo, ¿no? ¿De qué es el federalismo? Y bueno, es fundamentalmente, primero, lo que dijiste, coincido plenamente, Katia. A ver, que el que nace acá en Chaco, el que nace en Córdoba, el que nace en Jujuy y el que nace en Tierra del Fuego, tenga las mismas posibilidades que el que nace en Capital Federal, en San Isidro. Las mismas, que puede estudiar, que puede desarrollarse, que puede invertir, que pueda hacer estudiar a sus hijos, que pueda tomarse unas vacaciones. A ver, tomarse unas vacaciones, porque tiene un salario que se lo permite. Comprarse un tele. ¿Vieron que antes, ahora comprarse un tele como una cosa? Comprarse un televisor, comprarse... Vivir, no sobrevivir. Vivir, ¿no? Y desarrollarse. Bueno, esto es federalismo. Federalismo es también que en el Congreso de la Nación, donde estamos los representantes de las provincias y del pueblo argentino, se respete lo que votamos. Pero hoy tenemos dos leyes que la justicia le obliga y le ordena al Poder Ejecutivo llevar adelante y el Poder Ejecutivo no cumple al Poder Judicial. O sea, hace oídos sordos a lo que la justicia le ordena, ¿no? Estaba hablando de la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Emergencia en Discapacidad, que no votamos una vez, sino 2 veces en el Congreso. O sea, la votamos, la ratificamos. Y hoy no logramos que el gobierno nacional las haga efectivas. Eso también es federalismo, ¿no? Que se nos escuche. Que las decisiones no se tomen en Buenos Aires solamente. Porque hay muchas decisiones que se toman en Buenos Aires que nada tienen que ver con la realidad de Chaco, que nada tienen que ver con la realidad de Córdoba, que nada tienen que... ¿Es así o no es así? Nosotros tuvimos posibilidad de hablar con una ministra de gobiernos anteriores, no voy a decir ni quién, ni cómo, ni qué, pero que nos decía, hay políticas públicas que a mí me pedían aplicar y que eran inaplicables en las provincias, porque es otra idiosincrasia, porque hay otra realidad, porque otros son los modos. Entonces, me parece que esto de una voz de las provincias, de una voz clara, fuerte del interior, de una propuesta de políticas públicas desde el interior, coordinada desde el interior, hace falta. Y cuando digo del interior, hablo también de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Hablo de la provincia de Buenos Aires, que es muy similar muchas veces a lo que vivimos nosotros. Entonces, creo que es momento también nosotros de pedir que dejemos de tomar decisiones desde los escritorios o desde las cúpulas de los sectores de la política, ¿no? Y que empecemos a escuchar un poquito más a los representantes de las provincias, a los diputados nacionales, con la voz cada uno de sus provincias, ¿no? Hay que comenzar a diseñar y hay que alzar la voz, de alguna manera, ¿no? Nosotros somos... parece que todo termina en Buenos Aires, porque claro, ¿cuántos millones de electores tiene Topo, vos que sos de Buenos Aires? Te vamos a hacer bullying. No, ¿cuántos electores tiene la provincia de Buenos Aires? Claro. Claro. Bueno, pero, a ver, pensemos región centro, norte de la... Digo, sacando Buenos Aires. Tenemos que pensar, ¿no es cierto? Y fundamentalmente dejar de pensar en términos electorales, sino pensar lo que realmente necesita cada provincia y necesita cada región de la Argentina, ¿no? Seguro que me olvido un montón de cosas, pero me gustaría que empecemos a charlar. Así que, en definitiva, yo simplemente quiero dejarles esta idea, ¿no? Nosotros estamos queriendo poner todo lo que haya que poner
para que el peronismo, los sectores afines, otras fuerzas políticas, todos aquellos que creamos que este modelo nos hace daño y nos hace cada vez más daño, y no al presente, sino al futuro de la Argentina, ¿no? y al futuro de nuestras generaciones. Yo veo mis hijos de 24, de 19, no sé qué ven para adelante, sinceramente. Es como que hubiera un muro, que no tienen demasiada expectativa de qué, cómo, ¿no? Y cómo va a ser el futuro de la Argentina. Hablemos de futuro, hablemos de vocación, hablemos de mirarnos a la cara, hablemos de construir un proyecto de país. No pensemos en una fórmula electoral. A mí me parece que en serio no es momento de pensarlo. Pensemos qué vamos a ofrecerle a los argentinos para que vuelvan a creer en nosotros, para que vuelvan a decir, bueno, quizás sí, ¿no? ¿Qué errores no vamos a cometer más? ¿Y qué propuesta concreta de país le vamos a ofrecer a la Argentina? Yo en eso quiero que sepan, que cuenten conmigo. Yo creo que somos muchos los compañeros, o tenemos que ser muchos los compañeros que estamos dispuestos a generar volumen, masa crítica, para que en un futuro podamos lograr esa síntesis real, hablando de estos 5 puntos que nombré, no sé si los desarrollé, pero me parece que sí, y hacer un pacto firmado. Yo propongo esto. Cuando logremos esa síntesis, sean quienes sean los candidatos, nos juntemos en una mesita redonda y firmemos. Este va a ser el proyecto de educación, este va a ser el proyecto y el camino de la ciencia y la tecnología, de la producción, de la salud. Lo firmemos. Entonces, todo lo demás se puede discutir, eso no. Para que por fin podamos dar señales claras de hacia dónde vamos y hablemos de políticas de Estado que se sostienen en el tiempo. Un poquito para acá, un poquito para allá, como quieran, pero hablemos de estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme y me encantaría escucharlos a ustedes, de verdad. Estoy muy agradecida, muchas gracias. Bueno, dejamos abierto el debate, las preguntas. Gracias, Aldo Castón, que nos recibió hoy, presidente de la Unión Industrial del Chaco. Muy ricos los alfajores, espectacular. Llegó el diputado Lucho Moser también por ahí, no sé dónde se metió Lucho, ahí está. Pero bueno, dejamos abierto el debate por unos minutos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Raúl. Época audace. Bueno, creo que varios dijeron que vamos a tener poco tiempo para tomar decisiones en el próximo gobierno. Es decir, tenemos que llegar con un plan armado. Y la verdad que la pregunta es si nos vamos a tener la audacia, porque va a haber que ser audaz y vamos a tener muy poco tiempo para tener resultados. Y creo que la sociedad nos facturó la falta de audacia de nuestro anterior gobierno. Así que nos tenemos que convencer entre todos de que esto... Hay una palabra que le gusta mucho a los liberales que es shock. Bueno, es hora de que el shock esté de parte nuestra. Así que me gustaría que vos desarrolles un poquito esta idea que me parece que está en todos. ¿Esta idea de lo que hay que hacer? Rápidamente. Bueno, eso creo que lo tenemos que definir, ¿no? Y tenemos que poner las prioridades. Creo que hay prioridades, ¿no? Y eso va a ser, en definitiva, lo que nos va a marcar el camino. De todas maneras, también creo que a la sociedad hay que contarle la verdad, ¿no? Y hay que explicarle que no se va a solucionar. Lo que ha sucedido ha sido devastador para el sistema productivo, para el sistema educativo, para el sistema de salud. Digamos, ha habido mucho daño que claramente no vamos a poder recuperarlo en un cortísimo plazo. Lo que sí creo es que si no llegamos con un programa de gobierno, como te decía, casi pactado, iba a ser muy difícil, ¿no?
si no llegamos con una gran generosidad política además. Y cuando digo generosidad política lo digo por todos, ¿no? Por todos los sectores, por todos los actores. Tenemos que llegar entendiendo que esta vez hay una frustración mucho mayor y una intolerancia mucho mayor de la sociedad, ¿no? Pero bueno, seguramente sí va a haber poco tiempo, por eso es indispensable, más que poco tiempo, urgencia muy grande, ¿no? Entonces va a ser indispensable llegar con un programa pactado, firmado y aprobado por todos los que quieran participar. Me parece que eso es fundamental. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me paro porque soy bajita. Bienvenida, Natalia, primero, a nuestra querida provincia. Y bueno, me gustaría consultarte, bueno, desde mi experiencia trabajando en territorio, con instituciones educativas y espacios educativos comunitarios, puedo ver una gran brecha entre los discursos y las políticas educativas y lo que realmente pasa en concreto en la cotidianidad de nuestras escuelas. Entonces me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre este desafío de pasar de los discursos a acciones realmente concretas, a que las políticas educativas tengan realmente un impacto real en nuestras escuelas y, bueno, sobre todo las políticas públicas, cuáles pueden llegar realmente a tener un impacto real en los diferentes contextos, ya que, bueno, tengo la posibilidad de preguntarte eso. Te cuento brevemente o te digo. Yo creo que los relatos siempre son, cuando son armados, ¿no? Cuando tienen una intencionalidad, muy jodidos, porque la verdad que la gente después siente la diferencia y siente cuál es la realidad. Cuando hay intencionalidad de darle realmente calidad a un sistema educativo, un sistema de salud, no hay mucha ciencia, hay que poner recursos y administrarlos bien, ¿está? Si nosotros hablamos de que nos importa mucho la educación y que realmente la educación, y no aparece un peso, ni para la infraestructura, ni para la capacitación, hagamos de cuenta que no decimos nada. Y esto te lo digo por la experiencia de Córdoba. Cuando mi viejo asume su gobierno de la Sota en el 98, ganó la elección, en el 99 asume su gobierno. El gobierno radical que se fue había cerrado escuelas rurales, muchas, que es lo que vos estabas contando, ¿no? Casi todas. Entonces, donde había 5 alumnos en el medio de la Pampa de Achala en Córdoba, se cerró porque había 5 alumnos nada más. O sea que esos 5 alumnos no valían nada, ¿no es cierto? ¿A dónde iban a ir? Vaya a saber. Lo mismo la infraestructura, ¿no? Faltaban escuelas, pero faltaban en los barrios, faltaban en las localidades, faltaban en la ciudad de Córdoba, faltaban, no había. ¿Cuál fue la decisión? El primer año de gobierno de mi viejo se hizo un plan de 100 escuelas. En el segundo de otras 100. Llegamos a 1000 escuelas en lo que van de las gestiones. Pero lo fundamental y lo más importante que fue reabrir las escuelas rurales. ¿Y qué es eso? Plata, recursos, decisión política y recursos. La decisión política que no es acompañada con recursos es difícil de llevar adelante. Y se reabrieron. Entonces, la idea cuál era, y yo coincido plenamente con eso. Si hay un alumno en algún paraje rural que tiene que ir a la escuela, pues tiene que haber una escuela, ¿no? Entonces, hay escuelas hoy en Córdoba, y las hubo, con 5 alumnos, 6 alumnos, 7 alumnos, 2 alumnos, y se verá. Hasta que no haya realmente no esté cubierta la necesidad de la educación, bueno, pues esa escuela tendrá que permanecer, ¿no? Y hoy las tecnologías además nos ayudan mucho, que también hay que incorporarlas de manera inteligente. Es decir, en definitiva, ¿qué creo? Creo que donde hay una decisión política y más en la educación, que es donde más se siente, lo que tiene que ir acompañada con recursos. Y eso se tiene que diseñar en un presupuesto que porque terminemos dándonos cuenta que el presupuesto es lo que marca y muestra cuál es la voluntad de un gobierno, ¿no? A ver, ¿cuánto se destina a esto? ¿Cuánto se destina a esto? Entonces, si hay recursos disponibles para educación, pues tienen que ser ejecutados acompañando esa voluntad política, ¿sí? Bueno, buenas tardes.
Yo soy Rubén Blanco, de Presidencia de Plaza, un viejo militante. Tengo el honor de acompañar a Felipe Miranda, congresal provincial. Tenemos el honor de ser congresal después de 20 años, pero no somos congresales por casualidad, sino porque el Partido Justicialista nos necesita. Realmente estamos trabajando fuertemente en el Congreso y como congresal y parte del Congreso de la autoridad máxima del peronismo del Chaco, te damos las gracias a vos, ¿no es cierto? Te recibimos acá en el Chaco y principalmente a Felipe, a Aldo, a todos los compañeros que de una u otra forma contribuyen a la apertura del Movimiento Nacional Justicialista en la provincia del Chaco y en la República Argentina. Nosotros como congresal estamos elaborando los 10 puntos que tiene que llevar adelante el futuro gobierno justicialista acá en el Chaco. Queremos que realmente sea un proyecto, ¿no es cierto?, y 10 puntos que conjuntamente con los diputados provinciales, con el gremialismo también esté trabajando en esto, ¿no es cierto?, para que el peronismo en su conjunto lleve lo que realmente lo acaba de decir vos, educación, seguridad, transformación energética, para que realmente nosotros seamos pudientes y solventes, ¿no es cierto?, en el tema de nuestros propios recursos, porque realmente acá en el Chaco nosotros tenemos energía fotovoltaica, realmente no lo aprovechamos, realmente tenemos que pagar energía cuando realmente nosotros podríamos invertir desde ese punto de vista. También el tema de producción, nosotros en la provincia de Chaco es uno de los pioneros en el tema de la producción primaria. Acá realmente me acompañan muchos compañeros que fuimos parte de conformar con servicios rurales en la provincia del Chaco, somos los pioneros, y realmente en su momento teníamos objeción, ¿no es cierto?, de los señores intendentes, pero ahora son los intendentes que nos están pidiendo que realmente que nos pongamos a caminar, ¿no es cierto?, para incentivar a través de los jóvenes y a los viejos militantes productores, ¿no es cierto?, para que unidos juntamente con el peronismo y con los candidatos, también tengo que resaltar acá la visita, ojalá tuvieran todos los candidatos a gobernadores por nuestra provincia. Yo creo que esa es la forma de estar, ¿no es cierto?, hermanando proyectos para realmente todos juntos llevar adelante una provincia y una República Argentina con buenos dirigentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Últimos 3, después va a atender a la prensa. Allá está Karina, vamos a empezar por allá. Acá está Gustavo primero, después Karina, bueno, y después volvemos acá y ahí cerramos los 3. Bueno, buenas tardes. Primero, 5 van a ser, cortitos. Contento con tu presencia acá, pero quería hacer una pregunta concreta. ¿Qué propuesta le vamos a dar a las pymes con la energía justamente? Me parece que es un tema que deberíamos tenernos en carpeta en un eventual gobierno a partir del 10 de diciembre de 2027. Y después la otra cuestión es concreta. Todos somos militantes. Es fácil decirle al industrial cordobés, decirle, ¿por qué está trabajando por el 40% si antes trabajaba por más del 100% cuando tenía una política que realmente te acompañaba? Entonces hay que recordar un poco la memoria en todo el país y me parece que la cuestión va a ser mucho más fácil que lo que nosotros creemos. Pero también tenemos que convencernos que otro país es posible, que otra región es posible y que cada uno de nosotros somos responsables también, responsables, por decir así, por lo que nos pasa. Eso nomás, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, intendente de la Municipalidad de La Duijis y Selvas del Río de Oro, darte la bienvenida en nombre de las mujeres chaqueñas, porque realmente es un honor tenerte en nuestra provincia. Agradecerle profundamente a Katia y a Aldo que tuvieron la deferencia de de darte esta oportunidad de un espacio que podamos vernos la cara y que mañana cuando tengamos que salir a pedir el voto, porque sí, tenemos que trabajar, ya venimos trabajando y tenemos que trabajar desde hoy con mayor impulso, pero conociendo la cara para quienes vamos a trabajar a nivel nacional, es mucho más fácil. Y saber que las mujeres siempre estuvimos en un nivel no atrás ni adelante, al lado de los hombres. Entonces es necesario que trabajemos para una fórmula nacional en donde una mujer del interior del país nos represente. Y desde acá, todo mi apoyo. Para eso nada más quería saludarlos a todos. Gracias, gracias Aldo.
Hola, buenas tardes. Un gusto, Natalia. La compañera Karina se me adelantó, pero justamente eso era lo que te iba a preguntar, porque hablamos de un montón de cosas y el rol de la mujer, tanto política como domésticamente, si se quiere, y estamos en un complicado problema. Entonces, ya que hablamos de industria, hablamos de toda la parte de diagnóstico, todo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la propuesta? Si nos van a seguir echando la culpa al feminismo de que por eso no nos votaron y zaraza, o qué vamos a hacer cuando recuperemos el poder. Hola, hola. Ser mujer hoy es un problema para este gobierno. ¿Sí? Es delicado. Me parece que lo que nos están planteando este gobierno nacional es atrasarnos 100 años, ¿no? En políticas, en criterios, en derechos. Cuando hablamos cuando escuchamos que quieren derogar la figura de femicidio en el Código Penal, ya estamos complicados en lo que realmente creen y están convencidos, ¿no? Ignorar, hacer de cuenta que no hay una cuestión de género en un femicidio, que no hay un odio por género, o que realmente suceden estas cosas, es para mí casi patológico, pero bueno, evidentemente esto es así. Creo que hay que empezar a recuperar eso. Creo que el rol de las mujeres en la política, si bien es mucho más difícil, lo saben las mujeres, no lo estoy criticando a los hombres, pero es la realidad, es la realidad. Generalmente se tiene que demostrar 2 veces lo que un hombre demostraría una sola vez, digamos, ¿no? La capacidad, la voluntad, la gana, la fuerza, digamos, eso es siempre 2 veces, ¿no? Un poco más, y te miran un poco más también. Bueno, habrá que hacerlo, chicas, digo, habrá que hacer fuerza para eso. Y creo que hay que replantear muchas cosas, ¿no? No digo de lo que se ha hecho, pero de cómo lo vamos a llevar adelante. Hay que cuidar a nuestras mujeres solas, jefas de hogar. Son las que más están sufriendo hoy la crisis. Son las que más están sufriendo la crisis. Nuestras mujeres cuidadoras de gente con discapacidad, de hijos, ni les digo. O sea, yo he trabajado mucho con eso y el nivel de exigencia y de desgaste que tienen hoy las mamás, y digo las mamás porque en general son quienes cuidan, ¿no? Sinceremos esto también, no es que esté diciendo que los hombres no, pero en general son las mujeres las que tienen esa tarea de cuidado de familiares, de mamás o de papás o padres o hijos o hermanos, en el caso de la discapacidad, por ejemplo. Ese es un sector de la sociedad que yo no sé si no es el más golpeado, o bueno, uno de los más golpeados, porque hoy la verdad, ¿no? Hay que pensar cómo se cuida a los que cuidan, a las que cuidan. Digo, tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Y es un tema que, si bien a lo mejor no lo nombré, tiene que estar en la agenda, ¿no? Porque, a ver, las mujeres sabemos lo que está sucediendo. Escuchar las cosas que uno tiene que escuchar. Yo siento que se ha levantado un velo, ¿no? Que este gobierno, en esta cosa de la batalla cultural y le ha quitado el filtro a mucha gente. Le ha quitado el filtro. Lo que ya pensábamos que eran cuestiones consolidadas y criterios asimilados, hoy parece que no. Entonces hay que insistir, hay que insistir, hay que volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? Yo voy a hacer un comentario, hago yo el comentario, y me hago cargo de lo que digo. El otro día tuve que escuchar que un dirigente importante de la política, dirigente nuestro del peronismo, hacía un chiste, decía que le tenía que poner una vicepresidenta a Pichetto, para que le mueva un poco, que lo levante. Así lo decía, ¿no? Entonces un conductor le dice, bueno, ¿para qué? Para que le ponga salsa, para que le ponga onda. O sea, para eso tenía que ser la mujer acompañarlo ¿no? Entonces le dijo el chico, Natalia de la Sota, y le dijo él, ¿cómo viene de frente Natalia de la Sota? Ustedes escucharon, ¿no? No importa si era yo quien, no importa. El tema del comentario. Digo, ¿todavía acompañamos para
para adornar la mujer, me hace gracia. Pero digo, evidentemente hay cosas que aún están muy arraigadas, ¿no? Y que hay que trabajarla a futuro y mucho. Pero haciendo fuerza, pegando unos codazos. Compañera, muy breve porque el tiempo en este caso está limitado. Pero en términos de políticas públicas, nosotros desde el Chaco siempre hablamos, venimos 2 pasos atrás o 3, precisamente porque somos provincia desde hace 70 años, ¿no? Córdoba tiene una diferencia abismal respecto a nosotros. Sin embargo, siempre nos pusieron limitaciones a las cuales nosotros, si las alcanzábamos, podíamos entrar en la discusión. Hoy usted visitó el Parque Industrial de Puerto Tirol y debo decirle que entre el fines del 2007 y el 2015, allí se instalaron 32 industrias, que llegó a haber 1.700 empleados industriales respecto de que comparado con los públicos era una relación casi de 2,5 a 1. Que usted tiene sentado al lado suyo uno de los industriales o empresarios que incursionó por primera vez en la biotecnología. Somos autores de una de las vacunas más importantes. ¿Pero por qué? Porque hubo coordinación entre el sector privado con el INTA. Entonces, ¿qué quiero decir esto? No hacer un discurso, sino de lo que nosotros vamos a tener que ir a pelear para que verdaderamente el proyecto político que se encarne a partir del 10 de diciembre del 2027 sea verdaderamente federal. Se ha discutido hace unos días en el Congreso y perdimos la votación, que tiene que ver con la eliminación de una parte de la zona fría. Nosotros venimos planteando desde hace un montón de la zona caliente y que tiene que ver con la necesidad de refrigeración y que por lo tanto la energía nuestra, que paradójicamente somos uno de los mayores productores, sea la más cara, ¿no? Nosotros tenemos Yacyretá cerquita. Entonces, de eso se trata. Entonces, sin querer incomodar a la compañera, nosotros necesitamos que el peronismo de Córdoba nos acompañe. Porque necesitamos a alguien que también nos ayude a mover la aguja y precisamente una de las provincias más importantes del país en un centro hiperdesarrollado si lo referimos, si lo comparamos con el nuestro. Entonces, muchas veces en los números que nos presentan números de crecimiento y nosotros lo que necesitamos son números de desarrollo. Hay una enorme diferencia entre eso. Y le agradezco que haya venido y que se siente con las personas que está sentado porque de eso es lo que tenemos que hablar. Las candidaturas van a surgir, la gente nos va a acompañar en tanto en cuanto nos vea a los peronistas unidos, abiertos a sumar y fundamentalmente hablar de las cosas que le interesan a la gente. Así que, compañera, transmítale a los compañeros de Córdoba que los necesitamos en la misma vereda que el peronismo del Chaco. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Natalia, por acompañarnos. Gracias, Aldo y Katy, por invitarme. Yo vengo a proponerte, y vengo tratando de hacerlo, de empezar a militar el derecho al tiempo libre. Creo que en Argentina estamos viviendo tiempos en donde el trabajo no termina ni en la oficina, ni en la escuela, ni en el negocio, ni en el colectivo. Sigue en el WhatsApp, sigue en la aplicación, sigue haciendo empanadas para llegar a fin de mes. Y me parece que el peronismo se debe dar esta discusión públicamente y fuerte para el sector que abrazó desde el momento en que nació con Perón, que es para los trabajadores, militar las 6 horas de jornada laboral, militar el salario digno indexado, militar la regulación de las aplicaciones, Uber, Rappi o cualquiera de ellas, y empezar a trabajar realmente, como decías vos, en tomar los mejores ejemplos del resto de los países, no solo de Brasil, de Europa y del resto del mundo, que se vienen trabajando, menos Argentina, que está corriéndose al esclavismo, mientras el resto del mundo avanza hacia el derecho de los trabajadores en este contexto en donde la IA empieza a reemplazar algunas cosas, pero no reemplaza ni el hambre de los chicos, ni el tiempo de vida familiar de cada uno de los trabajadores. Así que muchas gracias nuevamente y ojalá que lo empecemos a militar en conjunto. Raúl es nuestro representante en el Parla Sur. Así que, Apenas.
Sí. Ahí vos nombraste el tema de la inteligencia artificial, que también es un tema que hay que abordar con responsabilidad y con audacia. Otro de los temas, ¿no?, que hay que hacer con audacia. Digo, animarse a pensar cómo vamos a regular, cómo vamos a ordenar, qué vamos a hacer. Como tendríamos que haber hecho con la reforma laboral. Lo tendríamos que haber hecho nosotros y no regalárselo a ellos para que hagan cualquier cosa, ¿no? Tema difícil, tema que era difícil, pero que si lo hubiéramos hecho nosotros seguramente hubiera sido a favor de los trabajadores y no hubiera sido este infierno para los trabajadores que es hoy. Estos temas hay que abordarlo y en esto que estás diciendo, ¿no? En otros países están discutiendo cómo se achica la jornada laboral y nosotros le clavamos las 12 horas, total, después las compensamos. Una cosa... Bueno, toda esta tarea vamos a tener por delante, ¿no? Y yo cuando te decía también esto de vivir, del derecho a irte de vacaciones con tus hijos, que hoy parecen privilegios, no derechos, ¿no? Son privilegios, entonces sos un privilegiado si te queda un peso a fin de mes para comer. Imaginemos, ¿no?, pensar en, no sé, hacer el cumpleaños de 15 a tu hija, irte de vacaciones, ¿no? Un fin de semana, irte a comer algo. No, ni una pizza, loco, ni una pizza vamos a comer hoy. Digamos, esta es la verdad, el trabajador con un sueldo, un salario mínimo, ¿qué puede hacer? Ya sé que lo saben, digamos, pero repasemos el nivel de endeudamientos de las familias. El 80% está endeudada. En Córdoba el 56% de las familias endeudadas para comer. De ese 50, el 50% ha experimentado hambre, ¿no? Y el endeudamiento con tarjetas por comida, ni siquiera porque es para alimento, bueno, es de no sé qué porcentaje, cerca del 80%. O sea, son números que nunca pensamos ver, además de gente con salario. Imaginemos aquellos que no lo tienen. Por lo tanto, es verdad, digamos, el tema del disfrute del tiempo libre y este tema de qué manera vamos a organizar el trabajo, también hay que discutirlo, ¿no? Y hay que animarse. Si nos hubiéramos animado, nos hubiéramos ahorrado seguramente muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Mauro y la compañera Aranda, y ahí cierro, no hay más. Bien, buenas tardes a todos y todas, compañeras, compañeros de distintas partes de la provincia. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Aldo, también como por ahí anfitrión de este encuentro, que me parece muy importante y por ahí no tanto se trata de preguntas, sino de reflexiones que me parece que son importantes en nosotros como dirigentes políticos, como militantes políticos, porque muchas veces se habla de en qué fallamos como gobierno, cuáles fueron las políticas en las que nos equivocamos y qué fue lo que nos terminó facturando la gente en una elección. Pero no reflexionamos acerca de cómo fallamos nosotros como dirigentes políticos y cómo seguimos fallando después de haber perdido, en este caso, el gobierno nacional y el gobierno provincial. Me parece muy torpe y de mucha mezquindad que en muchos ámbitos no tengamos unidad de criterio, unidad de acción, unidad de pensamiento, siquiera de la política. A ustedes les pasa como diputados nacionales y no hay un encuentro de diputados nacionales que nos permita cómo disputar políticamente estas políticas que hoy vienen del gobierno de Javier Milei. Nos pasa acá en el Chaco, que estamos pensando en ver algunos cómo defendemos nuestros propios intereses o cómo cuidamos lo que a nosotros nos conviene, en base a una candidatura, en base a un espacio, y no tenemos la capacidad de juntarnos todos para decir, bueno, para este lugar vamos a ir, esto es lo que queremos desarrollar, esto es lo que podemos proponer, y seguimos en esa discusión tan básica de, bueno, nuestro candidato pasa en la provincia de Buenos Aires, un sector en las antípodas de otro, buscando cómo debilitar al otro, pensando en la política como un sistema de operación y no como un sistema de construcción. Entonces me parece que es muy importante nosotros, en nuestro caso como intendentes, pensar cómo nos encontramos, cómo nos reunimos, cómo buscamos la manera de entender lo que hoy nos duele en nuestros municipios, lo mismo los diputados provinciales, lo mismo el partido, lo mismo los diputados nacionales, lo mismo los gobernadores, porque es la única manera que vamos a tener para construir en serio ese plan de gobierno que tanto nos hace falta, de discutir políticas bases que atraviesen a todo el país, que nos permitan curar las heridas de nuestra gente, que hoy aquí en Chaco los problemas pasan por el empleo,
Los problemas pasan por que los trabajadores, tanto mujeres como hombres, hoy tienen la extrema necesidad de buscar un segundo o tercer trabajo, de salir a vender pan, de salir a vender empanadas, de salir a cortar el pasto, porque no hay trabajo en la construcción, no hay ninguna posibilidad de crecer en lo que es el cuentapropismo, y así con innumerables cuestiones. Y mientras la gente se está cagando de hambre, la está pasando muy mal, los jubilados no tienen para los medicamentos, los discapacitados no tienen la asistencia y la cobertura que necesitan del Estado, nosotros estamos pensando en que si va este candidato yo milito y si va este otro no. Entonces me parece que pasa por ahí la situación y el compromiso que debemos asumir todos como militantes, porque falta muy poco, pero también no se trata, como decía, de, bueno, si va este candidato estamos todos contentos y si no trabajamos a media máquina y si no trabajamos para atrás. Porque la situación que hoy padece el pueblo argentino y el pueblo chaqueño es muy grave y nos necesita a todos comprometidos, trabajando y militando para la victoria que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí en nuestro Chaco. La verdad que comparto un 100% por las palabras de Mauro, que creo que eso es lo que nos toca como militantes, más allá del espacio que tengamos cada uno. Dejar de lado las mezquindades, creo que es la única manera que vamos a poder llegar, unidos pero sin mezquindad y unidos en serio. Yo siempre hablo de unidos en serio sin caretas, ¿no? Porque a veces decimos que estamos, pero en realidad no estamos. Pero al tema que quería hablar específicamente es la gran preocupación que tenemos los trabajadores. Soy dirigente sindical, pero fundamentalmente soy militante, soy peronista, y me preocupa demasiado cómo hemos retrocedido en tan poco tiempo. Entonces, este mundo del trabajo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que justamente este trabajo que se está perdiendo tanto en el sector privado como en el sector estatal, en los miles de puestos de trabajo que ya se están perdiendo, en los derechos que estamos perdiendo, y cómo hacemos para reconstruir esto? Quiero preguntar más que nada como para reflexionar de que juntos, justamente sin mezquindades, vamos a poder lograr de ver cómo juntos podemos de alguna manera reorganizar este mundo del trabajo, que realmente no solamente la gran preocupación de la quita de derechos a los trabajadores que estamos formalizados, que tenemos trabajo formal, sino también cómo generamos trabajo para los movimientos sociales, para los trabajadores de la economía popular, cómo hacemos para generar trabajo digno en nuestro país, donde tenemos un país rico, un país lleno de riquezas, pero creo que ahí tenemos que ver cómo nos reorganizamos, cómo nos reconstruimos, porque todos, y por eso brego, y por eso quisiera y sueño, porque creo que estamos siempre a tiempo de soñar con un mensaje esperanzador, de decir cómo reconstruimos nuestra patria con trabajo digno para todos, hombres, mujeres de nuestro territorio argentino, de nuestro territorio, cada uno de nuestro territorio provincial. ¿Cómo hacemos para que recuperemos no solo los derechos que nos arrebataron, sino para tener trabajo digno para todos en nuestro suelo argentino? Nada más. Bueno, antes de darle el cierre final a Natalia, comentarles dos cuestiones. Primero, la devolución final de ella. Después vamos a tener un contacto con la prensa. Después los compañeros, compañeras que quieran sacarse fotos, vamos a tener unos 10 minutitos nomás de eso, porque quiero contarle que Natalia tiene un bebé, tiene 2 años, está en el hotel, tiene que armar la valija, tiene que hacer todo lo que, esas cuestiones que tiene que ver con las mujeres. Y quiero hacer una apreciación personal de 1 o 2 minutos. Número 1, agradecerles a todos y todas por estar presentes, a Natalia por haber aceptado la invitación, entender, como solemos decir, que cada uno de nosotros tenemos una enorme responsabilidad.
Y en esa línea de responsabilidad, cuando hablamos de federalismo, ese federalismo también se tiene que dar en cada uno de los rincones de nuestra provincia, en cada una de nuestras localidades, porque muchas veces sucede que también se concentra todo en las ciudades más importantes y dejamos de lado a las más pequeñas. Por eso creo que es muy importante que entendamos todo, que hay mucho que depende absolutamente de nosotros. Y lo que yo no me canso de decir es que cuando charlamos entre nosotros, nos encontramos que verdaderamente hay veces que estamos en veredas diferentes y no entendemos por qué, pero de lo que yo estoy seguro es que cada uno de los que militamos en la causa nacional y popular, sin ninguna duda, somos y vamos a ser mejores de lo que es este engendro que hoy gobierna nuestro país y gobierna nuestra provincia. Entonces, yo quiero exhortarlos a todos a que sigamos entendiendo de la importancia que tenemos cada uno de nosotros. Al saber que es posible sentarnos en esta mesa y generar este intercambio, donde ordenadamente, tranquilamente podemos dar nuestra mirada, dar nuestra visión, y en lo personal, decirle que absolutamente siempre he reivindicado el rol de la mujer. Acá me acompaña Negrita, fue mi primera presidenta de Consejo Municipal en General José de San Martín. Siempre he creído en la mujer porque en principio siempre dijo 9 meses engendran en su vientre para darnos la vida. Y si son capaces de hacer semejante acto de amor, ¿cómo no van a ser capaces de gobernar nuestros municipios, nuestra provincia, nuestro país? De eso se trata. Entonces, cuando pensaba en qué compañero o compañera invitar, la verdad que hoy me siento plenamente satisfecho, estoy convencido que Natalia es uno de los mejores cuadros políticos que tiene el país. Y cierro con esto. A todos nos pasa muchas veces que agarramos, le escribimos a Juan, a Pedro, y después Juan o Pedro ni se acuerda de nosotros. A mí me pasó y por eso fue lo que valoro aún más lo de Natalia. Llegué a Córdoba un día a la mañana, le escribo y le digo, compañera, estoy acá en tu provincia, me gustaría tomar un café. No solamente que me respondió al instante, sino me dijo, te espero en mi casa, y bueno, y ahí conversamos, ahí charlamos, y ahí fuimos acordando la presencia de ella acá en la provincia del Chaco. Así que gracias, Natalia, tu devolución final, y como le dije, atención a la prensa, después todos los que se quieran sacar una foto, lo hacemos rápidamente. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos rápido, pero primero, Aldo, de verdad muchas gracias. Ha sido para mí una experiencia maravillosa estar acá en Chaco, estar con ustedes. Ha sido una gran satisfacción encontrarlos acá, con ganas de conversar, de intercambiar ideas, de escucharnos. Gracias, Katia, también, que me han acompañado. Dispuesta, como les digo, a poner el cuerpo, poner el hombro para lo que viene. Yo tomé una decisión muy clara cuando este gobierno nacional ganó estas elecciones, que nadie esperaba, yo tampoco, claramente, y lo confieso. Dije, yo voy a trabajar para que se vaya este gobierno nacional. Y eso voy a hacer hasta el último día. Cuenten con ese esfuerzo, pero yo les pido, lo más importante creo que es, y el rol más importante que tenemos que tener es devolver un poquito de esperanza a la gente. La gente no puede perder la esperanza, no la podemos perder nosotros, y tampoco puede perderla la gente y la sociedad y las familias de Chaco, las familias de Córdoba. Tenemos que mostrarles que hay otro camino, y hay otro camino posible. Lo tenemos que construir con responsabilidad, con mucha generosidad y mostrando voluntad real de que ese camino sea así, ¿no? El que queremos y el que estamos dispuestos a poner el cuerpo. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Escuchen un poquito porque, aunque ustedes no crean, tengo asesor de imagen y
el asesor de imagen me dijo que nos paremos acá con todo usted el fondo para hacer una buena foto. Así que, ¿usted cree que nos merezca un asesor de imagen?